Shalom a todos, mi nombre es Ana y les doy la bienvenida a un nuevo video más para nuestra serie Temas Juveniles dentro de este canal de Jóvenes Peregrinando. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes una pequeña reflexión que tuve acerca de un tema bastante importante, no solamente para el joven creyente, sino en general para los creyentes, no importando la edad. Y este tema es cómo debería ser nuestro tiempo de estudio bíblico como creyentes. Y la razón por qué yo decidí hablar sobre esta reflexión es porque es una temática que me he venido no solamente cuestionando, sino también confrontándome conmigo misma hace ya bastante tiempo. Pues a veces como seres humanos, sin darnos cuenta, nos vamos cayendo en la práctica de la religiosidad, en donde a nuestro tiempo de reflexión, de estudio, de estudio bíblico, no le damos su debida importancia. O sea, no lo tomamos como como lo importante que debe de ser para nuestra vida. Es decir, que como creyentes tenemos el conocimiento sobre el camino correcto por donde debemos de pasar para entonces poder nosotros ser moldeados espiritualmente hasta alcanzar la estatura perfecta del varón, el cual pues como hemos estudiado sabemos que es el Mesías. Y en cambio a todo esto nos prestamos nuestro tiempo y también esfuerzo en actividades terrenales, las cuales son nuestro deber como seres humanos de realizar día tras día. Aunque pues en algunas ocasiones esas responsabilidades se vuelven en distracciones de nuestro enfoque celestial, el cual pues sabemos que el enfoque celestial es de suma importancia para la vida del creyente y aún más como jóvenes quienes estamos enfrentándonos cada día a las asimilaciones, las prácticas que este mundo ofrece. Los factores cotidianos que el ser humano usa como una excusa para justificar el hecho de que no le ha dado la importancia al estudio de la palabra, pues su conciencia lo culpa a uno por no haber dedicado ese tiempo a la palabra. Esos factores o estas excusas pueden ser los siguientes, y los cuales también yo misma me he tratado de justificar pero pues en fin, no es algo, no es una justificación correcta de hacer. Y estos pueden ser como por ejemplo el ocuparnos con el estudio secular, ya sea que estemos ejerciendo una carrera o que estemos cumpliendo con nuestra educación, etcétera. O también puede ser con el trabajo, hablando en la perspectiva de los adultos, como a veces como adultos decimos, oh, tengo mucho trabajo, o he estado ocupado con el trabajo y no he podido pues tomar el tiempo para la palabra. O como por ejemplo también en el caso de las personas que se quedan en casa, sus labores de la casa, o las personas que tienen compromisos con familiares, etcétera. En lo personal, cuando yo llegué al punto donde me estaba dando cuenta que estaba cayendo en no tomar o más bien el estudio de la palabra como algo relativamente importante para mi vida, y que además, pues como había mencionado, trataba de justificar el hecho que a veces no estudiaba la palabra, fue ahí donde yo realicé que mi servicio al Eterno no lo estaba haciendo a un 100%, sino que por lo contrario estaba haciéndolo como a la ligera. Y pues obviamente por consecuencia a estas acciones que yo estaba teniendo, no me estaba entregando, totalmente a mi creador, sino que estaba interponiendo mis asuntos personales antes que mi servicio. Estaba poniendo primero las cosas terrenales, que ya estaba poniendo antes las cosas terrenales y no lo que es de importancia, que es pues la palabra del Eterno, el cual es buena, es justa y pues para el ser humano, así como lo podemos leer pues dentro de de las escrituras. Otra consecuencia que yo obtuve cuando estaba viviendo en no dándole importancia a la palabra del Eterno fue que obtuve o más bien fue que el estudiar la palabra, o sea, yo estudiaba la palabra porque
tenía un compromiso. Es decir, que sentía esa obligación de estudiar y no que yo voluntariamente me sentara a estudiar la palabra. Y a causa de esto es que mi acto estaba basado únicamente en el apuro para salir librada de ese momento, o sea, para deshacerme, en otras palabras, de esa responsabilidad que yo tenía que entregar. Mas, sin en cambio, no lo estaba haciendo porque yo estaba mirando la importancia y la necesidad que mi alma tenía de ser alimentada, de ser moldeada y finalmente también afirmada espiritualmente por medio del conocimiento de la palabra, la cual, como había mencionado, es justa y buena para el hombre. Y considero importante hablar sobre este tema porque, y más poniéndome a yo como ejemplo, pues como dije, es algo por lo cual yo he pasado por y he reflexionado acerca de esas acciones que he tenido. Considero todo esto importante para mí compartir con ustedes porque a veces como jóvenes pensamos que las otras gentes o los otros jóvenes no pasan por estas pruebas. Mas sin en cambio, como seres humanos somos expuestos a todo esto porque sabemos que cada día somos tentados, cada día somos probados para ver dónde está nuestra fe, para ver si nuestra fe está firme o si todavía estamos titubeando. Y por ello es que debemos ser ese apoyo más que nada entre jóvenes para entonces poder adaptar lo que podemos leer dentro del Salmo 19, versículo 7, el cual dice: la palabra del Eterno es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio del Todopoderoso es fiel, que hace sabio al pequeño. Como seres espirituales, sabemos que el alimento del alma es algo de suma importancia y de la cual es nuestro deber estar día a día alimentándonos con ese aprendizaje, con esas enseñanzas, las historias que podemos ver dentro de las escrituras, también los testimonios de los personajes bíblicos, al igual que pues sus exhortaciones que podemos encontrar y pues demás cosas. Es decir, que pues como creyentes entendemos que a lo largo de nuestro peregrinar debemos tomar el tiempo para escudriñar, pero también para analizar las escrituras y buscar reflejarnos en ellas. Pues así como todos los días nosotros nos levantamos con el favor del Padre y cumplimos con nuestros deberes que tenemos como seres humanos, de la misma manera así debe ser nuestro servicio ante el Padre Eterno. Nosotros no debemos sentirnos forzados en estudiar, no debemos sentirnos presionados, sino que todo lo contrario, nosotros mismos debemos voluntariamente sentarnos, dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Todos los días nosotros sabemos que nos enfrentamos a las distracciones terrenales, como por ejemplo las asimilaciones y desviaciones que el mundo le ofrece al ser humano. Por ello es que es importante que siempre estemos bien armados en el aspecto espiritual. Y como hemos estudiado, eso solo lo podemos lograr con el estudio de las escrituras, pero también con la oración, teniendo esa comunión con el Padre Eterno, reconociendo al Eterno como nuestro Creador. Y tanto el estudio de las escrituras como la oración son las únicas armas espirituales, las cuales son de suma importancia que tenemos nosotros como creyentes para poder permanecer firmes en nuestra emuná o en nuestra fe. Y de esa manera es que nosotros no caeremos en la transgresión. Y esto es algo que ya hemos estudiado dentro de este canal y también pues podemos volver a leer este consejo que Shaul de Tarso escribió dentro de la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
El problema que viene con este tema es que a veces los creyentes podemos nosotros, como había mencionado, ir cayendo en este acto de religiosidad, el tratar de justificar nuestras acciones y autocomplacernos con actos que sustituyen lo que es correcto de hacer y también que tenemos el conocimiento que es justo, pues nuestra conciencia nos enseña cuando nuestro servicio al Padre no lo estamos haciendo de una manera íntegra, de una manera íntegra de gratitud y dedicación. En otras palabras, nosotros tratamos de disculparnos por el hecho de que a veces durante el día no hemos tomado el tiempo para escudriñar la palabra, ni hemos tomado ese tiempo de oración para agradecerle al Padre por su bondad infinita que ha tenido hacia nosotros. Y teniendo esta actitud de tomar la estudio de la palabra, nos lleva a anteponernos justificaciones, los cuales pueden ser los siguientes y los cuales pues también yo me he justificado con, pero bueno, esos pueden ser pues que he estado bien ocupado o he estado teniendo muchos labores y por ello es que no he tenido el tiempo de sentarme a escudriñar las palabras. Otro puede ser ha sido un día bien largo, ha sido un día bien cansado y lo único que quiero hacer es acostarme y dormir y ya no tengo tiempo ni ganas para estudiar. O otra justificación que pudiéramos poner es no me he sentado a estudiar, pero sí he escuchado alguna clase o sí he escuchado una jalel mientras que estaba manejando, mientras que estaba trabajando, que estaba cocinando, limpiando, etc. Y con todas esas justificaciones que nosotros nos vamos haciendo, con todas estas acciones, es la que nos incluye en caer en la religión, que el mismo Caín comenzó en los inicios de la humanidad. Cuando, como hemos estudiado y hemos leído, esto fue cuando él decidió servirse a él mismo, haciendo lo que a él le parecía bien y nunca considerando las instrucciones del Creador. De esa misma manera es como nosotros también actuamos cuando nosotros tratamos de poner esas justificaciones porque pues nuestra conciencia nos está diciendo no has estudiado, no has tenido ese tiempo de oración con tu creador, pero nosotros nos tratamos de justificar con cosas que como había mencionado, así como nosotros nos levantamos todos los días y hacemos nuestras labores que tenemos que hacer como seres humanos, de la misma manera debe de ser nuestro servicio al Padre, sabiendo que hay esa necesidad y que hay esa responsabilidad de alimentarnos todos los días con la palabra espiritual. Y lamentablemente esta ha sido una actitud que los seres humanos han tomado y que han practicado a lo largo de su historia. Y también los creyentes hemos caído en estas acciones. Hemos estado arrastrando con nosotros de generación en generación como una señal de la decadencia espiritual que obtuvimos a causa de la transgresión de los primeros padres, la cual pues es el acto de sembrar en nuestra propia tierra, bajo nuestro propio pensamiento, siempre pensando nosotros y en nuestra carne, por ejemplo, en nuestro cansancio, en nuestros labores, en nuestros placeres, etc. Y nunca poniendo primero lo que verdaderamente importa, que es la palabra, la instrucción, las exhortaciones que el Padre nos da a través de su palabra. Esta actitud que nosotros llegamos a tener a veces nos aleja de un servicio digno, aceptable y agradable siguiendo las instrucciones de nuestro Creador, pues como pues ya hemos estudiado dentro de las Escrituras, cuando el Eterno creó a Adán y Java, sabemos que los creó como seres que tuvieran la capacidad de dar un servicio bueno, completo, comprometido y un servicio 100% genuino. Es decir, que los seres humanos obtuvimos esta capacidad como un
regalo divino. Pero a lo largo de la historia del ser humano, en la cual también podemos leer dentro de las escrituras, podemos aprender cómo el adversario trajo la mentira y la distorsionó. Por ello es que los seres humanos, al decidir desobedecer a su creador, es que cayeron en la mentira y en la corrupción, en una situación de descomposición espiritual. Es decir, que ya no eran íntegros, sino que su vida desde ese momento podemos leer que fue quebrada en dos partes. Por un lado, era donde existe el bien, el cual todo ser humano tiene gracias al soplo divino, el cual pues nos dirige a caminar en lo que es correcto de hacer. Y por otro lado es el lado caído y de corrupción que los seres humanos acarreamos en nuestra vida. Y esta característica fue la que el pecado nos regaló. Entendiendo todo esto, podemos ver cómo funciona nuestro ser y en base de ello podemos dimensionar la necesidad tan grande que nuestra alma tiene para buscar a nuestro Creador, pero que nuestra carne se interpone continuamente para que no progresemos en hacer el bien. Para esto existen medios de autosabotaje que nosotros mismos imponemos, los cuales no nos permiten ir más allá, es decir, que no nos deja avanzar, pero tampoco nos deja dejar las cosas atrás de lo que antes pues hacíamos. Y por eso la palabra del Mesías nos exhorta de la siguiente manera dentro de la Buena Nueva de Mateo, capítulo 26, versículo 41, que dice: velen y oren en todo momento para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por esto es que nuestro deber como seguidores del Mesías es aprender de estas palabras del Mesías, y no nada más aprenderlas, sino que también aplicarlas a nuestro diario vivir, para que de esa manera podamos mantenernos en una alerta continua, sabiendo siempre que cualquier acto de autojustificación que nos exima de la culpa es un tropiezo a nuestra alma. Con todo esto, entendemos que debemos cuidarnos de aprobarnos a nosotros mismos, y más bien con el estudio de la palabra aprendamos a medir nuestra fe, nuestra obediencia y sobre todo nuestros actos. La palabra del Padre es una guía para la vida del ser humano, más aún si hablamos de pues los que se dicen ser creyentes. Pues en ella podemos encontrar no solamente corrección, sino también enseñanzas, justicias, juicios, aprendizajes, etc. Y también pues testimonios buenos. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos estamos preparando para que no caigamos en el pecado de la asimilación, de la idolatría, la injusticia, los actos pecaminosos, etc., sino todo lo contrario. Nosotros nos estamos preparando como Talmidei del Adon Yeshua para cumplir con la obra del Padre, la cual sabemos que es justa y buena. Y esto lo podemos aprender en la segunda carta que Shaul le escribió a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Eterno sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un ejemplo de un personaje bíblico que podemos tomar como ejemplo para este tema es la vida del rey Josías, quien, pues como ya hemos estudiado dentro de la séptima reunión, fue una persona que reinó a una edad joven y que pues además también, como vimos, fue descendiente del peor rey de Judá, quien, como vimos, pues este peor rey de Judá
era alguien muy malvado y que además dentro de las escrituras nos dice que el Creador no lo perdonó porque ese rey hizo desviar a todo el pueblo, pues sus obras eran detestables delante del Creador. Pero podemos ver en la vida del rey Josías cómo aún así, con toda esa influencia pecaminosa con el cual venían de sus antepasados, podemos leer que su alma de él procuró hacer el bien e hizo buscar los rollos de la Torá. Y cuando leemos que los encontró, estos rollos de la Torá, los hizo traer a él, y no tan solo eso, sino que también cuando leyó la Torá y se dio cuenta que el pueblo había descuidado la observancia de las escrituras y que por ende estaban en una situación de transgresión total, podemos leer que él mismo rasgó sus vestiduras a causa del dolor que le provocaba saber que la palabra del Eterno había sido olvidada. En la vida de este joven podemos aprender amor y compromiso hacia la palabra, pues Josías entendía que si las instrucciones no se les leía a los hombres o al pueblo de Israel, entonces ellos fácilmente caerían en la ligereza y estarían totalmente alejados de su creador. Josías además no hizo buscar los rollos de Torá impulsado por el consejo de algún padre o de alguna influencia de ser humano, sino que más bien él hizo esta acción de buscar los rollos de la Torá como un acto de decisión propia que su misma alma tuvo, pues para su alma era importante conocer por qué caminos él no debía de ir y por qué caminos él sí debía dirigirse a. O sea, podemos leer como nadie lo obligó a estudiar la palabra del Eterno, sino que todo lo que él fue haciendo en su vida era, más bien relacionándolo a la palabra, a su servicio al Eterno. Todo eso lo hacía como un acto de agradecimiento para su creador. Esta acción que Josías tuvo es muy importante para que nosotros como jóvenes creyentes lo retomemos y en base a ella tomemos compromisos de permanecer en la obediencia y el estudio y la santificación por medio de la palabra, para entonces no caer en el pecado, en la desobediencia, ni tampoco para hacer caer a otros, sino que para ser esas piedras que son vivificados por medio del Ruach. Nosotros debemos ser plenamente capaces de buscar a nuestro Creador, no por algún beneficio propio terrenal, como obtener bendiciones físicos, sino de una manera que entendamos que la palabra es la única que nos va a moldear y también nos va a dar la capacidad de llegar a un estado espiritual pleno. Pues sabemos que además las escrituras han sido atestiguadas desde tiempos antiguos para ser una guía a la humanidad. Este concepto nos lo muestra Shaul de Tarso en la carta que le escribió a la comunidad de los romanos, de los creyentes de los romanos, que está en el capítulo 15, versículo 4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Además, Shaul de Tarso también atestiguó en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 lo siguiente: que la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En conclusión de toda esta pequeña reflexión que he compartido con ustedes, pude yo entender y comprender que si el alma no le clama al Creador, algo o alguien más va a ocupar ese lugar que el ser humano tiene y también que necesita ser llenado por el mismo Padre.
eterno. Por eso es que puedo decir que es importante el estudio de la palabra para poder vencer. Y no nada más vencer, sino ser confrontados, edificados y bendecidos por la palabra del Todopoderoso. Y en conclusión, puedo decir que no debemos justificarnos con acciones de labores que tenemos como seres humanos, pues como había mencionado anteriormente, somos seres humanos, sí, y sí tenemos obligaciones, y así como todos los días nos levantamos y nos esforzamos para cumplir con esas obligaciones, de esa misma manera debe de ser nuestro estudio de la palabra, siempre dedicándole ese tiempo de estudio a la palabra. ¿Por qué? Pues porque como seres humanos nos exponemos a lo que el mundo ofrece. Y la palabra nos ayuda no solo a mantener nuestra fe, sino también a poner nuestra fe en firmez. Y por ello es que no podemos ir un día sin el estudio de la palabra o un día sin tener esa comunicación con nuestro Padre. Pues en la vida de no nada más el Mesías, sino que también de los apóstoles, discípulos, incluso de los patriarcas, y de otros personajes bíblicos de los cuales son de mucha importancia y mucho aprendizaje para la vida del creyente, podemos ver cómo ellos nunca pusieron sus asuntos personales antes que lo que verdaderamente importa, que son las instrucciones y la palabra del Todopoderoso. Podemos ver en su vida de ellos cómo siempre pusieron al Eterno antes que cualquier otra cosa, y de esa misma manera nosotros debemos actuar, siempre poniendo lo que verdaderamente importa, que es la palabra del Padre. Pues sin la palabra del Padre nosotros caeríamos en las asimilaciones, en los pecados, en las idolatrías y demás cosas que son pues no agradables delante del Eterno, que son repudiables delante de los ojos del Eterno. Y pues como creyentes, en general como creyentes, debemos siempre procurar el estudio de la palabra, para que, como había mencionado, para que entonces nosotros no caigamos en las cosas que el mundo ofrece. Y bueno, esto es todo para el video de hoy. Muchas gracias por tomar su tiempo en ver este video. Si nos quieren regalar un like, nos pueden regalar un like. Y si quieren dejar un comentario, ya sea de lo que pues pudieron reflexionar sobre este video, o sobre unas cuestiones que tienen, o preguntas que tienen, o unos comentarios que simplemente quieren dejar abajo, pueden hacerlo y los estaremos leyendo. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y que tengan un buen día. Shalom.